Les agradezco a todos los que están presentes y a los que no también, o que van a escuchar posteriormente la grabación. Y obviamente mi agradecimiento a Andrés, a Virginia, a la directora Charlotte, por proporcionarme nuevamente, como siempre, cada vez que me toca venir por acá, el fórum de esta gran institución de la ORT para poder hablar, en definitiva, en cierta forma, hay algunas conferencias que he dado sobre temas que siempre vengo hablando durante mucho tiempo y algunos temas como este de ahora, que es tema de mi reflexión académica dentro del marco también del marco del último libro que escribí, que todo tiene en realidad todo tiene relación con la cuestión de inclusión, exclusión y el discurso del odio, que es el título de la conferencia, y digamos, llegando claramente por qué la el tema de inclusión y exclusión generalmente sobre aspectos culturales, étnicos, religiosos, tiene tanta, pero tanta importancia en el mundo de hoy. Es decir, cuando digo en el mundo de hoy, diría quizás el momento en que muchos de nosotros éramos jóvenes de 20, 30 años, la discusión en las calles era solamente la discusión en las calles, en la esfera pública, prácticamente en cualquier lado tenías bases prácticamente económicas, puramente económicas. Todavía existía la discusión sobre el marxismo, todavía existía la discusión, claro que cuando quizás digo esto en Uruguay hoy en día me miran con cara rara porque todavía seguimos discutiendo acá sobre marxismo, pero digamos que en el mundo en general, cuando uno habla inclusive de la izquierda progresiva o de la izquierda postcolonial, si lo quieren llamar así, el marxismo está un poco de más, y digamos que es cierto que los elementos económicos intervienen, por supuesto, pero básicamente el debate hoy en día tiene que ver con una cuestión étnica, cultural, inclusión y exclusión, y todo eso está repercutiendo en una forma tremenda en las democracias europeas y también, por qué no decirlo, la americana. Y obviamente cuando entramos en este asunto de la discusión inclusión y exclusión, entramos en el viejo tema, el tema total de lo que se podía llamar el otro ultimativo, que es el judío, y que es el papel del judío en la discusión europea desde el momento, lo digo ya, prehistórico, o antes, si lo digo en el término no prehistórico, pero antes de las revoluciones democráticas en Europa, pero desde el momento de las democracias, de las revoluciones democráticas en Europa, el tema judío no dejó de ser impactante, importante y canalizador de pros y contras, sino que con la democracia, paradójicamente, fue inclusive mucho más importante, mucho más impactante y creó más, digamos, discurso del odio que anterior a la época de las democracias, cuando el tema fundamentalmente era un tema religioso, la inclusión o la no la inclusión del judaísmo como miembro de una comunidad religiosa que podía vivir con ciertos parámetros de vida que no eran igualitarios, que eran completamente diferencialistas, pero que los judíos vivieron por años y años en Europa de esa forma. Podemos decir que paradójicamente el problema empezó con las democracias, luego de la democracia producida por la Revolución Francesa, y se expandió hasta todas las luchas que tenemos en la actualidad. Hoy en la actualidad no quiero decir que ese problema con el judío visto como diferente no sigue estando,
sigue estando, pero se le incluyeron otros diferentes que hoy en día pueden llegar a tener más peso en el diálogo de qué hago con el diferente. Hoy en día en Europa el diferente ultimativo es el Islam, pero al mismo tiempo, el sionismo o la autodeterminación judía o el deseo de autodeterminación judía o el hecho de tener un Estado como el Estado judío ha creado una nueva forma de definir al otro judío, es decir, al que no puede ser incluido, o si lo quieren llamar así, al Estado que por su condición de Estado judío es muy difícil de ser, o pretendidamente muy difícil de ser, incluido dentro del marco de lo que podríamos llamar las democracias occidentales. Es una falacia, pero esa falacia tiene que ser puntualizada, detectada, expresada y puesta dentro del tintero. Señores, hoy en día esa es la discusión. Hoy en día la discusión es en qué forma se visualiza Israel dentro del marco de las naciones. En Israel, un grupo de intelectuales y de gente intentó crear una fórmula para definir al antisemitismo, que es la forma aceptada internacionalmente, que decía de que bueno, las formas de antisemitismo conocidas eran las claras, no solamente, y no me refiero solamente a agresiones a nivel de violencia, ¿no? Eso aparte, eso obviamente que es antisemitismo, pero digamos todas las acciones de degradación, de insulto, de exclusión del judío tradicionales, eso por supuesto que están incluidas dentro de la definición de antisemitismo. La gran pregunta era, ¿qué hacer con los que identifican a Israel como algo, como negando el derecho a la autodeterminación del pueblo judío y como poniendo a Israel dentro del marco de las otras naciones como una especie de paria? Es decir, esto está en el marco de la política del BDS, o sea, la política que crearon un grupo de intelectuales, de activistas, de gente que de alguna forma u otra era muy crítica de Israel y que en el marco de esa crítica contra Israel quieren poner a Israel exactamente en el punto que en algún momento fue Sudáfrica, es decir, el Estado apartheid, asumiendo que el concepto de apartheid es un concepto que delegitimiza, es como decir, bueno, hoy en día no podemos hablar del Estado fascista, sí, porque, bueno, un Estado fascista, bueno, podría ser Rusia, pero ni siquiera, o mencionar un Estado, bueno, de las características de tales que no cuadra con el caso de Israel, pero sí el caso del apartheid es un caso que con un poco de propaganda, un poco de fuerza, un poco de convencimiento en la esfera pública se puede hacer de Israel quedar en ese parámetro de Estado apartheid que obviamente el resultado del fin del apartheid sería, como en el caso de Israel, que eso es lo que pretenden esta gente, es terminar con la posibilidad del Estado judío. Y lo inducen de esa forma, teniendo en cuenta que podemos o entendemos que la lucha teórica es en decretar qué es un Estado democrático y qué no es un Estado democrático, a pesar de que aparente ser un Estado democrático. Entonces, la definición oficial del antisemitismo incluye negarle a esta gente la posibilidad de discriminar a Israel como Estado. Es decir, de ninguna forma quiere decir esto de que Israel no puede ser criticado por sus políticas, eso de plano está perfectamente claro, no hay ningún problema, se puede criticar a Israel, se puede criticar al primer ministro, se puede criticar esto, se puede criticar lo otro, se puede atacar a Israel también por ciertos actos o lo que sea, todo eso nadie pretende de que no exista.
La intención de los que definían el antisemitismo, lo que se llama la definición oficial, era tratar de decir de que, bueno, que si se pasa de ese nivel a atacar al derecho de Israel a la autodeterminación, o si se quiere llamar así, el derecho del pueblo judío a autodeterminarse, entonces ese derecho a autodeterminarse, de no querer conferírselo a Israel cuando se le confiere o pretendidamente se le quiere conferir a cualquiera que lo exija, entonces eso está mal. ¿Y por qué no conferírselo a Israel? Bueno, porque la creación de Israel como Estado judío implica la discriminación hacia los árabes, la discriminación, transformarlo en un Estado apartheid ya por definición, y eso es malo, es contrario a la democracia, y ese era el producto que se quería vender. Señores, esa definición oficial del antisemitismo fue aceptada prácticamente y es aceptada prácticamente por todos los países democráticos del mundo. Pero surgió otra definición que vino justamente de gente también judía y también israelí, que no es que negaba totalmente la definición anterior, pero que quería a su vez darle pie a la posibilidad de los que niegan la existencia del Estado de Israel como Estado, como el Estado, digamos, el negar la existencia del derecho judío a tener un Estado, darle la posibilidad a esa gente dentro del marco de la discusión sin definirlos como antisemitas. Lo que tenemos acá es una lucha por la definición del antisemitismo, que tiene poco de definición teórica neto, como si una manipulación para hostigar a la otra parte. Es como decir, señores, Israel en estos momentos es un hecho consumado que está en disputa por sus acciones, y lo que tenemos que hacer es tratar de negarle a Israel ese derecho a fin de atacarlo conceptualmente, como diciendo, a ver un momentito, señores, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es una disputa con los palestinos. Bueno, cierto, perfecto, hay una disputa con los palestinos, está muy bien. Israel tiene un proyecto para la paz con los palestinos, bueno, no lo hace. Los palestinos tienen un proyecto determinado que tampoco se cumple. Digamos que acá hay un impas. Ese impas, aparentemente, por las políticas que se están dando en estos momentos en la región, lleva a mucha gente a considerar que las posibilidades de paz ya no existen, con las posibilidades de arreglo ya no existen. De ahí surgió que no solamente muchos gente que era necesariamente antisemitas de la vieja escuela, pero gente inclusive israelíes, que comenzaron a entender que la culpabilidad de toda esta situación la tiene el Israel y no la tienen los palestinos. Estamos hablando de un problema puntual. ¿Por qué la tenemos los israelíes? Y bueno, porque no ofrecemos ni ofrecimos realmente la posibilidad de una situación de dos estados para dos pueblos. Y si no hay dos estados para dos pueblos, quiere decir que va a haber un solo estado para los dos pueblos. Y cuando se formalice ese estado para los dos pueblos, quiere decir de que una mitad judía va a ser dominante sobre una mitad palestina que no va a tener los mismos derechos. Ergo, va a haber derechos A y derechos B. Y no importa que, digamos, los derechos B de los palestinos los lleven a tener una vida inclusive adecuada desde el punto de vista económico, en fin, etcétera, etcétera. El mero hecho de ser discriminados o de ser ciudadanos B y no A los transforma a Israel en un estado apartheid. Esa tesis es la tesis con la que están llevando a cabo la lucha en las esferas públicas en toda Europa y también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hoy tenemos prácticamente una división muy importante dentro del Partido Demócrata, en donde un sector, no el sector de Biden, pero el otro sector, el sector de los progresivos, si lo quieren llamar así, justamente son los que están llevando adelante esta tesis. Obviamente que para Israel esa tesis,
que pone a Israel como único culpable del problema palestino, como si no hubiese los palestinos que también juegan un papel en la razón por la cual no hay una división de dos estados. Es como que se dice, solamente la culpa la tiene Israel, ¿eh? Y es esa culpa de Israel la que pretendidamente lleva a Israel a querer ser un país apartheid, porque básicamente es lo que Israel quiere. Esa es la tesis, ¿no? Eso es lo que los judíos quieren. Ahí entra, Israel es el culpable, los judíos que sostienen a Israel son culpables, entonces, digamos, el enemigo de hoy en día a la sociedad democrática, si lo queremos llamar así, porque el problema es en el Medio Oriente, pero la tesis es una tesis que se amplía a todo lo que una sociedad democrática tiene que ser, es negar la posibilidad de que estados como Israel puedan funcionar, porque es un Estado que, como ya les digo, es un Estado étnico destinado a un solo pueblo, supuestamente, y en donde los que no son parte de ese pueblo, los que no son parte de ese pueblo, tienen menos derechos que los del grupo étnico dominante. Esa es la situación. Obviamente que los que se juegan por esa definición dejan de lado totalmente el hecho de que en Israel hay ciudadanos árabes que tienen absolutamente los mismos derechos que tienen los ciudadanos judíos, que la distancia entre Israel y el apartheid es una distancia abismal, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, en Israel los árabes suben a los mismos buses, son profesores, son parlamentarios, ministros. Hoy en día hasta podemos hablar de coalición gubernamental en Israel que no puede funcionar sin el apoyo o sin tener como parte dentro de esa coalición a partidos árabes, inclusive partidos árabes islamistas. Es decir, que el distanciamiento de una percepción de apartheid y lo que es Israel es dramática, no tiene absolutamente nada que ver. Y con respecto a los territorios supuestamente, los territorios que Israel controla, que es cierto que los controla, es cierto, pero la definición de que lo que está pasando en esos territorios no tiene, o sea, no es solamente Israel el que lo define, tiene que ver con el terror, tiene que ver con el comportamiento de los palestinos, tiene que ver justamente con que los palestinos también admitan y acepten la idea de que tiene que haber dos estados para dos pueblos, que es algo que los palestinos tampoco aceptaron. Es decir, que de ningún ángulo que se lo pueda ver, en la perspectiva de Israel Estado apartheid entra. Es decir, que la tesis, que aunque no lo quieran, los que se involucran en esa tesis lleguen al antisemitismo, es una tesis muy potable. Es decir, no necesariamente tengo yo que ser antisemita, ni quiero ser antisemita, pero cuando entro en ese juego y en esa definición a fin de golpear a Israel en el punto que más le duele, obviamente que entro en una definición que a la larga transforma a Israel en el discriminado de las naciones. A eso quiero llevar, no quiero decir que Israel lo es, pero esa es mi política, esa es la política del nuevo antisemitismo. Entonces, ¿en qué se diferencia el nuevo antisemitismo del viejo antisemitismo? Son completamente diferentes, aunque llevan exactamente al mismo final. El viejo antisemitismo tenía mucho que ver con lo que no había en estos momentos, que no había en esos momentos y que hay en estos momentos. Justamente a la inversa. El hecho de que Israel no tenía un Estado, el hecho de que Israel no podía autodeterminarse. Ahora, de cualquier forma, el hecho de que Israel no pueda determinarse y que vivan judíos en la sociedad no implicaba de que los judíos tenían que ser maltratados. Entonces la pregunta, ¿por qué eran maltratados? Acá entra toda una historia. La historia de la discriminación contra el judío en un principio era puramente religiosa. Esa suerte de discriminación, la verdad, los judíos la aceptaban. ¿Qué quiere decir que la aceptaban? No era necesario para los judíos antes de la Revolución Francesa, si lo queremos poner de esta forma, no había una necesidad de ser aceptados, ni tener la dignidad que podían tener otros grupos. No era necesario.
Los judíos querían en ese marco vivir una vida comunitaria, sobrevivir de la misma forma que que podían. Cuando tenían los momentos digamos, de buena voluntad, tenían buenas relaciones con los regímenes monárquicos. En momentos en que no había buena relación los mataban los cosacos, los mataban esto, los mataban los otros, pero sobrevivían, tenían una firma con la que sobrevivieron 1000 y pico de años. ¿Eh? El momento de las revoluciones democráticas cambió todo el asunto. Hay un elemento que era fundamental. Los judíos pasaron a ser ciudadanos de primera línea, igual que todo el mundo. El mensaje de la Revolución Francesa es muy interesante y es muy impactante también para la época actual. La Revolución Francesa, y creo que no me equivoco si lo digo, que acá en Uruguay tienen mucho de ese afrancesamiento que se llama color blind o cultural blind. O sea, somos ciegos a la cultura, ciegos a la religión y quizás también ciegos al color. No importa, sos ciudadano. Tu pasado, tu historia, tu religión, tu esto, tu lo otro, es completamente irrelevante. Con ese mensaje, lo interesante del asunto fue que la gran mayoría de los judíos aceptó. Era como decir, muy bien. Al contrario, me viene muy bien ese asunto de que ni me miren, sean invisibles hacia mí, y perfecto, quiero en este caso ser parte de la nación, ser parte de la república, ser parte de lo que sea. Entonces habían algunos judíos que decididamente entraron en un proceso que tenía nombre y apellido en Francia, que se llamaba asimilación. La ideología francesa, por definición, es asimilatoria. Perfecto. Los que se asimilaban, perfecto. Algunos que se asimilaban por la mitad, que quería decir por la mitad, y mantenían su judaísmo, pero el mensaje era, bueno, puedo ser judío en mi casa, ningún problema, nadie te molesta, querés una sinagoga, ningún problema, no tenemos problema con eso. No me muestres tu diferencia en forma demasiado dura, como diciendo, lo que a mí me molesta como francés, para mal o para bien, es la diferencia. Ahora, pónganse en la cabeza el asunto hoy en día. Hoy la diferencia o el ser diferente es el léxico del liberalismo. Es como diciendo, si hoy en día uno oye a un liberal americano discutir con un liberal francés, sí, los dos hablan de derechos humanos, de democracia, de partidos políticos, todo igual, ¿no? Por supuesto. Pero cuando llegan al elemento de la diferencia, o de different, o de ser, digamos, religión, el francés tiembla y el otro tiembla al oír al francés. Claro que hoy en día no es el judío el que está en la punta, en la mira. Hoy en día es el musulmán, que a diferencia del judío, para el musulmán el elemento religioso es, sí, vida o muerte. Es como decir, es existencial. Yo no puedo manifestar mi religión en mi casa, la tengo que manifestar en todo lugar, la tengo que hacer visible. ¿Eh? En algunos países democráticos la visibilidad del musulmán crea algún problema que otro, es aceptado a medias. Toda Europa está en dilema con eso. Estados Unidos mira a Europa como gente que está extrapolar, vive en otro lugar, y dentro de Europa, Francia la miran como si fuesen out of the world, como siendo están locos. O sea, la discusión de los franceses están en están en otras esferas. No podemos entender cómo tienen problema con que una mujer se ponga un pañuelo en la cabeza y que eso no pueda ser aceptado en la esfera pública. Vamos a poner las cosas como son. En Francia uno puede andar perfectamente con el hijab, ningún problema. El problema son en las esferas
que se manifiesta en el Estado secular o en los símbolos del Estado secular, es decir, la escuela, también en hospitales en cierta forma, en casa de gobierno, por supuesto, todas esas esferas que, digamos, son esferas del poder secular y con eso no se juega. Es como que en Francia hubiese una religión oficial que es la religión secular. Cuando se les pregunta generalmente por el catolicismo, bueno, el catolicismo es historia en Francia, entonces está incluido, en fin, y aparte no se meten con el asunto del poder del Estado, no es como los musulmanes que lo disputan, en fin, etcétera, ningún problema. O sea que hoy en día, cuando entramos en el debate de la diversidad, es el musulmán el que tiene el problema, no necesariamente el judío. Pero a pesar de todo, existe el actual antisemitismo contra el judío en Europa, que tiene dos vetas. Una, la de Israel, y otra, que es la del antisemitismo que viene justamente de esa minoría discriminada que es la musulmana, que ve al judío como una especie de traición a la causa de la minoría. Es como decir, ustedes son una minoría sumamente integrada, sumamente asimilada, sumamente parte del asunto, ustedes son los ganadores dentro de lo que se llama la minoría, ergo ni siquiera los podemos considerar a ustedes como parte de las luchas de las minorías en valor o digamos, en el respeto, la lucha por el respeto minoritario. Ustedes son parte de la gran mayoría, son gobernantes, en definitiva, ustedes son la parte dominante, cosa que también es un poco exagerado. No porque sea exagerado que judíos no sean parte de los gobiernos, que es cierto también, pero es que los musulmanes también son parte de los gobiernos, inclusive fueron parte del gobierno francés, inclusive parte del gobierno francés cuando en Francia gobernaba una suerte de derecha republicana, ¿cierto? Es decir, el asunto es de que nuevamente, si rascamos un poco más el asunto vuelve hacia Israel. La nueva forma de discriminación y la nueva forma de antisemitismo está visualizada sobre Israel. ¿Qué pasa sobre los judíos? Bueno, sobre los judíos no sería tan importante el asunto fuera que, como dicen los musulmanes, ustedes son súper integrados y traicionan la causa de la minoría, eso punto uno. Y punto dos, dado a que Israel es el país del pueblo judío, ustedes directamente están involucrados dentro de ese asunto. Entonces lo que hemos visto en Europa, lo vimos hace pocos días también en Oslo, es ataque no solamente a los judíos, sino a todos los que representan esa modernidad, si lo quieren llamar así, liberal o nacional o integradora. Constantemente hay ataques musulmanes sobre eso, constantemente ataques musulmanes en el caso de Francia muy claramente contra judíos, y como ya les digo, es por eso y por si faltaba poco, también por el asunto de Israel. Eso se está transformando, si vamos juntando uno más uno, en un nuevo discurso de odio. Señores, el nuevo discurso del odio tiene que ver exactamente con el punto que acabo de mencionar y que tiene relación con el odio al judío pasado. Nuevamente, vamos a juntar las letras, vamos a juntar los cables. En el pasado no era tanto en la Europa democrática, no era tanto el odio al judío que se veía diferente, sino era al judío que se veía igual. Cuando a principios de los años 1900 Drummond escribe La Francia judía, cuando en esos mismos años el filósofo, escritor, literato, quizás uno de los literatos más importantes de Francia, Maurice Barrès, escribe todos sus discursos anti-dreyfusianos, la idea era, miren ustedes a dónde va,
que Francia se judeizaba. ¿Pero qué quería decir Francia se judeizaba? Francia se hacía democrática, se hacía liberal, se hacía abierta, globalizante en los términos de aquella época. Era como diciendo, sí, la modernidad tiene que ver con los judíos. Los judíos están totalmente metidos en la banca, totalmente metidos en el comercio, pero algo más. Por si fuera poco, también están metidos totalmente en lo que es contrario a eso, es decir, están metidos en los grupos marxistas, en los grupos socialistas. Vayan a ver un Politburó, la mitad, 40% son judíos. Entonces, ¿cómo puede ser? O el judío o es burgués o es comunista. Ah, pero es claro, porque tanto lo burgués como lo comunista es lo universal. Es decir, los judíos son la clase universal por definición. Es como diciendo, pero vayan y háganse en un país de ustedes y no joroben acá. Eso era antes de que los judíos inclusive pensaban en tener un Estado. Nada que ver. Entonces, claro, el judío no tenía para dónde correr. Si el judío se integraba, está todo mal. Marx había detectado ese punto, la verdad. Marx en su escrito sobre la cuestión judía ya lo había dicho. Ni piensen que con la democracia y el liberalismo el problema judío se resuelve. Los judíos van a estar siempre asociados a la burguesía adinerada, punto. Mientras haya burguesía, adiós, va a haber antisemitismo. La solución de Marx era, para que no haya antisemitismo hay que liquidar a la burguesía y chao. Hay que hacer tirar absolutamente y pasar a una economía socialista y ahí sí se acaba el problema judío. Esa era la solución de Marx. Los racistas escribían la historia diferente. Sí, sí, es cierto, los judíos son los que tienen la plata. Pero los judíos también, se olvida decir Marx, son también los que apoyan el movimiento de él. Él mismo es judío. Y los dos son universalistas. O sea que lo que tenemos que hacer, decían estos racistas, es recrear el Estado auténtico, nacional, étnico, conceptual, es decir, todos los valores que son contrarios a la Revolución Francesa, que es una revolución con valores universales. Es decir, valores universales y crear la nación republicana no funciona. La nación tiene que ser una nación étnica, cultural, abajo de la tierra, enterrada en la tierra. Solamente así, es decir, una nación que le diga al judío, vos no sos parte de esto, afuera, no tenés nada que ver con esto. Cuando digo afuera, puede ser, si lo querés poner en términos de, digamos, de moralidad es solamente afuera, ya, no te quiero, deja esto, ya. Pero si lo llevo al nivel de los nazis, te extermino, porque tú representás lo que Alemania no quiere ser, que es el país universal o la sociedad universal, que eran en definitiva los nazis. Volver a la tierra, peor que lo romántico. Lo romántico estaría bien, era lo racial, como diciendo, menos romanticismo y más raza. Cuando hay raza, las cosas son claras. Y el judío que se ve igual al alemán, bueno, no es igual. No es igual ni aunque se quiera parecer. Es decir, el judío ni siquiera queriendo ser alemán puede serlo. Señores, para poner las cosas claras, cuando el periodista judío austríaco Teodoro Herzl, fundador del sionismo, cuando no sabía que iba a fundar el sionismo, pero entendió esa situación que se dio justamente en el proceso Dreyfus. Para todos aquellos que creo que todo el proceso Dreyfus lo conocen todos, pero si alguien no lo conoce,
Fue un judío francés que ya se había olvidado que era judío, que fue condenado como comandante, como capitán del ejército francés, fue condenado por traición a Francia a favor de los alemanes. Al final se descubrió que no lo era. Bueno, como se dice, una long story short. Les recomiendo ver la película de Polanski, es muy buena, sobre Yo acuso. Bueno, el caso es de que para Herzl, que vio esa situación, la conclusión era única. Señores, si esto sucede en París, que en esos momentos era la Nueva York de esos tiempos, es como decir, si un juicio de ese carácter antisemita se da en Francia, en París de esos momentos, sería como que se diese en Nueva York en la actualidad. Ergo, no podemos esperar de nadie absolutamente nada. Si eso se da en Francia, quiere decir que los judíos, la única solución que pueden tener es tener un Estado independiente. Otra no hay. De ahí empezó, no el sionismo, pero sí el sionismo político, lo que yo llamo el sionismo de urgencia, que es, no importa lo que, pero deme un Estado en algún lugar. Claro que después cuando se empezó a hablar de un Estado en algún lugar, dijeron, no en cualquier lugar, porque va a crear más problema que solución. Tiene que ser en un lugar en donde tengamos ciertas raíces, en fin, etcétera, etcétera. Pero justamente los antisemitas viejos, lo que se llama el antisemitismo marrón, a través del judío o a través del discurso del odio al judío, querían recrear las raíces étnicas de su propio nacionalismo, que de alguna forma u otra o había sido perdido o había sido de alguna forma u otra golpeado por la modernización, por la democracia, por valores universales. Era como decir nuevamente, ¿cómo podemos ser nacionalistas y tener valores universales? O esto o lo otro. Obviamente que sin ninguna duda se puede ser también nacionalista, querer a la patria, querer al Estado, y también ser universal. Pero para los racistas esa cuestión no funcionaba. O se es auténticamente nacionalista cuando el nacionalismo tiene que ver con la raza, o se es universalista. Señores, suena, suena bravísimo como historia, pero este aquí que estamos de vuelta a la misma historia. Que si uno ve las discusiones en los Estados Unidos, si uno ve también las discusiones que hay en Francia, más o menos con variantes, no con esa virulencia, pero más o menos tenemos esa división hoy en día, ¿no? Es que se están matando por quiere una economía más libre que la tuya, o la tuya, vos sos un socialista. Sí, es cierto, todavía existen esos debates, pero no son los debates que carcomen a la gente. Los debates que carcomen a la gente tienen que ver, o los debates que hacen resurgir el populismo, miren ustedes, el populismo que estudiábamos nosotros en América Latina y de que en Europa y en Estados Unidos miraban y decían, pobres desgraciados, esto, no, pobres los latinoamericanos, bueno, todavía, van a llegar a evolución, no hay problema. Por ahora tienen peronistas, tienen esto, tienen a Haya de la Torre, tienen una cantidad. Es decir, estos latinoamericanos, y también en África, en Asia, no como en Europa, que ya la pasamos. Bueno, acá hay como una revancha de la historia. Es decir, no solamente en América Latina, sino que en Europa están floreciendo los populismos y ese populismo tiene bases directamente en este asunto, en el asunto de querer redefinirse como nación autóctona que no admite qué, que no admite extranjeros, que no admite refugiados, que es un código para decir en este momento no admito a refugiados que me vengan de Siria o de África o de lo que sea.
Probablemente económicamente los necesitemos, eso es cierto también. Europa los necesita. Estados Unidos también. Pero hasta en Estados Unidos, que es un país directamente inmigratorio, las tendencias antimigratorias que siempre existieron, pero que hoy se vuelven más fuertes que nunca, ¿eh? Están pretendiendo decir de que existe una nación étnico basada y un universalismo que nos va a destruir. O sea que definitivamente si aceptamos demasiado extranjero, demasiado colores, demasiada diversidad, perdemos lo auténtico. Dentro de esa situación, señores, obviamente que está metido el problema con el extranjero en sí, está metido el problema con el judío y está metido el problema con Israel. Pero paradójicamente, y a la inversa de lo que se cree, los que están luchando en este momento por una sociedad más diversa, por una sociedad más amplia, por una sociedad más liberal, paradójicamente son los que están desarrollando el discurso del odio contra Israel. Como si Israel, el modelo de Estado de Israel, es un modelo de Estado que se ajusta a lo peor que creen ellos que puede suceder, que es el Estado étnico nacional. O sea que paradójicamente hoy tenemos una situación muy, hasta podría decir, muy loca. Viejos antisemitas, de los antisemitas marrones, ya con los judíos no se meten, son pocos, en Europa no hay problema. Mi problema ahora es estos musulmanes. Y con Israel, no les puedo decir de que tengan un amor hacia Israel, pero tienen un principio de respetabilidad hacia Israel. Como diciendo, esto sí, bueno, miren, un país que sabe pelear. En cambio, los otros, los que supuestamente son los discriminados y tendrían que estar del lado de los que discriminan en contra de Israel, todo lo contrario, son los primeros en discriminar contra Israel, como haciendo de Israel o traduciendo a Israel en un país que es todo lo contrario al sueño pluricultural, democrático, globalizante que queremos nosotros. Israel es, como el decir, el país nacionalista por definición que debe ser atacado. Entonces, señores, es como que el judío cayó en en los dos mundos opuestos. Cayó cuando fue universalista, puramente universalista, el judío moderno. No quiero decir que el judío que era religioso, en fin, era respetado, no, cuando los nazis liquidaron a todos, parejo. Pero siempre fue el judío entre lo diferente y entre el diferente que quiere ser como los demás. Y ambas cosas debía ser exterminada. Ese era el antisemitismo viejo. Y el judío cae ahora en la otra franja, que es justamente para impedir ser discriminado, no importa discriminado, pero la discriminación no es tan importante como el hecho de lo que sucede con la discriminación. Si la discriminación lleva a la agresión. Para evitar ser agredido y para tener, en definitiva, vida, punto y aparte, necesitamos tener un Estado. Necesitamos tener un Estado que dé predilección a esos judíos que fueron perseguidos, es decir, como para transformar la persecución en salvataje hoy en día. Y para eso era el Estado. Obviamente que
las tesis de por qué Israel, las ideas del sionismo son mucho antes de este asunto de la necesidad. Lo único que la necesidad transformó, ese espíritu de nación, de años religioso, cultural, en fin, etcétera, etcétera, el rezar siempre hacia Jerusalén. Es decir, eso todo es cierto, pero eso no se hubiese transformado en Estado-nación si no hubiese sido por la urgencia de que o me transformo en Estado-nación o me exterminan. Y eso fue pensado 50 años o 40 y pico de años antes de que suceda el Holocausto. Es como diciendo, la teníamos clara desde un principio. La teníamos clara desde un principio. Lamentablemente no hicimos el Estado antes. No sé si hubiese servido, pero no importa. Pero básicamente era que había que hacerlo esto. Y hoy en día el mero hecho de la existencia del Estado de Israel lo transforma en el Estado discriminado por excelencia, repito, no por todo el mundo, porque Israel mantiene, al contrario, hoy más que nunca relaciones absolutamente con todo el mundo, con todos los países, hasta los propios países que eran enemigos hoy en día cortejean con Israel en el diario vivir, en todo. No, todo el mundo quiere prácticamente hoy buenas relaciones con Israel. Pero paradójicamente existe una minoría y una minoría influyente en el mundo occidental que está dentro del campo progresivo, ya no en el campo de los viejos antisemitas, que están creando esta nueva clase de discriminación contra Israel, basadas en lo que yo les mencioné anteriormente. Es como diciendo, Israel es el Estado que nos tira abajo todos nuestros sueños de una sociedad universal, progresiva, abierta, multicultural, liberal. Peor todavía. ¿Y por qué peor? Porque a Israel igual le va bien. O sea, gets away with it. Es como diciendo, no solamente son lo que son, sino que están perfectos con la administración americana, con los países democráticos, y saben jugar el partido. Miren qué inteligentes que son. Saben jugar el partido, que inclusive se utilizan todo lo que mencioné anteriormente, como diciendo, tienen la coartada perfecta. Árabes en el gobierno, árabes que son ministros, árabes que son doctores, árabes que son farmacéuticos. Usted hoy en día en Israel no puede ir a ninguna farmacia ni puede entrar a ningún hospital en donde no sea atendido por médicos o enfermeras árabes. Es decir, están completamente integrados dentro del país, y no quiero decir de que no hay discriminación, sí hay discriminación porque el Estado es Estado judío, punto. Pero básicamente en derechos, en fin, etcétera, etcétera, por favor, no le mencione usted a un árabe israelí, con ciudadanía israelí, no le mencione esta frase porque esta frase puede ser fatal. Miren, ¿saben lo que? Mañana va a haber un Estado palestino. ¿Le importaría a usted pasarse al lado palestino para que usted se sienta íntegro y total dentro de su identidad y no se sienta menos en el Estado de Israel? La respuesta de todo árabe, no puede haber uno que diga que no de ninguna forma. No cambio la ciudadanía israelí por nada del mundo. ¿De qué apartheid me pueden estar hablando? No la cambian por nada del mundo. Es como la ciudadanía israelí lo que le da la seguridad en materia social, la seguridad en materia laboral, la seguridad inclusive en identidad, porque no tienen problema con su identidad en esa forma. Entonces, justamente el triunfo israelí en ese sentido crea un discurso de odio que se está haciendo cada vez más fuerte en los, ¿cómo se dice? En los marcos más progresivos, paradójicamente, de las universidades americanas y paradójicamente las universidades más de élite. Si usted quiere ver dónde existe el nuevo antisemitismo hoy en día, yo lo digo sin miedo, exactamente en las universidades de élite de los Estados Unidos,
cuidado, no todos, no en todo caso, no los dirigen, no los principales de las universidades, pero ahí es donde el movimiento la BDS se da. Ahí es donde es su marco de cultivo. Ahora, claro, uno puede decir, ¿quién le importa lo que hagan y lo que digan las universidades? Puede ser cierto. Pero las universidades se crean, obviamente, las nuevas élites, ahí tiene lugar en cantidad de discusiones sumamente interesantes, el mensaje es un mensaje que se propaga, la discusión hoy en día justamente es cuál es el poder de la élite tecnocrática de los países desarrollados y que tiene mucho que ver con esta nueva filosofía. Es una suerte, no sé si ustedes alcanzaron a oír el concepto de la woke culture o woke economy, pero es eso. Son los nuevos, si lo quieren llamar así, los nuevos capitalistas, parte de la gran tecnocracia, en fin, etcétera, etcétera, unidos a las causas de las minorías. Y paradójicamente esa unión a las causas de las minorías y woke economy, que tienen también en su haber y en su mira al Estado de Israel como un Estado que paradójicamente también es muy triunfalista en materia económica, en materia tecnológica, en materia de todo, y justamente por eso, si a Israel no le fuese bien, no habría problema, se podría tratarlo inclusive como un pobre desgraciado dentro del marco de los países del grupo internacional. Pero como a Israel le va bien, es justamente el modelo de Estado que debe ser desbancado. Ese es el nuevo antisemitismo y lo considero muy, muy peligroso. Está al nivel, no es el viejo antisemitismo que le van a pegar al judío, pero es un antisemitismo que si tiene influencia es muy discriminatorio y puede causar sin ninguna duda mucho problema. Finita la comedia, se los digo así, la discusión acá, la discusión oficial, antisemitismo, declaración oficial de antisemitismo y declaración de Jerusalén. Las dos disputas, las dos en disputa. Unos dicen que los que piensan así, y yo soy uno de ellos, pueden crear más problemas de lo que crearon los antisemitas. ¿No quiere que le ponga el título antisemitismo? Puede ser que no. Pero pueden crear más problemas de lo que crean los antisemitas, porque el que me está mirando del otro lado me dice, ¿qué antisemita? Yo soy judío. Yo soy miembro del BDS y soy judío, inclusive soy israelí. Y estoy a favor del BDS. ¿Estamos? Perfecto. No soy antisemita. En lo que estás contribuyendo es algo que puede ser peor que el antisemitismo. Los del otro lado, la versión Jerusalén de la declaración de antisemitismo, trata de obviar ese problema poniéndolos en el campo de, no, son enemigos, perfecto, están mal, pero legítimo, pueden decir lo que quieran. Pueden inclusive decir que no admitan el derecho de los judíos a autodeterminarse, perfecto, no hay ningún problema. Y sí puedo decir que todos los pueblos tienen derecho a autodeterminación en algún momento, menos este. Que sea así. La declaración de Jerusalén es una forma de decir, bueno, eso es muy malo, es muy sucio, puede ser, pero no es antisemita. Vamos a dejar el discurso del odio solamente para aquel otro antisemitismo. Yo personalmente, en mi modesta opinión, creo que no, que el discurso de odio que están creando estos progressives es tan o mayor que el anterior. Póngale el nombre de antisemita o no, pero obviamente que para manipular esa tesis
tienen que jugar el partido del odio, y con muchas, muchas ganas. Muchas, muchas ganas. En el momento actual sí, estoy de acuerdo contigo. No diría lo mismo, no diría lo mismo 60 años atrás, paradójicamente. ¿Por qué no diría lo mismo? O inclusive ahora te lo voy a decir de otra forma. Te lo voy a poner de otra forma, Natalia. Soy comunista, ¿saben? Supongan, me digo, me llamo comunista. Y estoy realmente en contra de las naciones-estados. No, no, no solamente la de Israel. Estoy en contra de un Estado israelí, estoy en contra de un Estado judío, estoy en contra de un Estado uruguayo, estoy en contra. Quiero, en mi percepción, quiero un mundo, como decía Marx, withering away of the nation, of the state. Quiero eso. Entonces, perdóneme, ¿sabe lo que? Te admito, te doy la mano. Estoy en contra tuya, por supuesto, porque yo no creo en eso, creo que sos un soñador, creo que. Pero estás en lo justo. Tenés una visión de que no tiene que haber estados. Nuevamente estás equivocado, es un sueño absurdo, pero no importa. Pero no te considero antisemita. Pero lo que está pasando ahora es no eso, es admitir, inclusive ayudar al derecho de autodeterminación de algunos y no de otros. O perdón, no de otros, no de otro. Decía, solamente es el pueblo judío el que no puede tener derecho a autodeterminación, y los que son más leves en ese concepto te dicen, no, no es que no tenés derecho, pero es que haces demasiado lío. Tu derecho de autodeterminación está creando demasiado discriminación contra este, contra el otro. No, 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 no. No funciona. Ese es el más leve. Y la respuesta nuestra es no, señores. La culpa de que no haya paz no es que no la tenemos. O sea, estoy dispuesto a discutir contigo cuál es mi parte de la culpa y puedo aceptarla. Por eso digo, no importa que seas crítico del Estado de Israel, no importa que seas crítico de su política, no puedo que seas crítico de su gobierno, y duramente criticando, está todo bien, de eso no es un antisemita para nada. Pero llevar a la conclusión de que es el Estado de Israel solo el que crea todo este problema y que el Estado de Israel es el único que no puede tener derecho a autodeterminación, ahí ya estamos entrando en un discurso del odio que, póngale el título de antisemitismo o no, ya no importa, estamos creando un discurso del odio que va más allá y es mucho más complicado. Mucho más complicado. Yo lo veo como peligroso justamente por la influencia que tienen en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, fundamentalmente. Como joven o no como joven, hay que negarse, es decir, no hay que aceptarlo eso, de ninguna forma. Y sí, discutir constantemente, aprender sobre el tema y discutir constantemente. Y nuevamente te digo y les digo, no para que muevan la cabeza todo lo que dice Israel y haga Israel y digan, sí, todo Israel. No, 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 para nada. Pueden ser críticos totalmente. Pueden ser críticos, pueden apuntar, pueden decir, hicieron esto, hicieron lo otro. Esto, perfecto, estamos todos en ese. Israel es una sociedad democrática, nos comemos los ojos en la discusión. Este, pero una cosa es eso y otra cosa es el otro campo en el que entré, el campo de la delegitimización del derecho a existencia y de existencias así como lo tenemos. Y obviamente que ante el hecho de decir toda la culpa la tiene Israel, como lo había mencionado Andrés, recordando ese asunto,
decir, no, vamos a estudiar caso por caso. Como yo te estoy diciendo, no estoy diciendo que no tenemos ninguna culpa. Nosotros no somos todos celestitos. Tenemos mucha culpa, pero un análisis correcto de la situación es buscar las culpas de los dos lados y el acercamiento de los dos lados para ver qué se puede hacer. Y si no se puede hacer nada, bueno, no se hace nada, pero no cae solamente en un solo lado. O sea, no es el apartheid. Porque cuando decimos el apartheid, solamente cae la culpa en un solo lado, no punto, en un estado apartheid, punto. No es que los africanos, de alguna forma, los negros, tuvieron alguna culpa en ese asunto, que tuvieron algo que ver en eso. No, no, eso es racismo puro. Pero acá hay un conflicto nacional, con culpas divididas. La ley de la nación es una mala ley. No había por qué, no había, yo entiendo por qué la quisieron hacer, pero no era necesario. No era necesario, porque una de las ideas de la nación judía es justamente que todos los que no sean judíos dentro del Estado judío tengan derechos iguales y sean ciudadanos correspondientes, sin ningún problema. Es como decir, mire, y de esos hay, yo soy beduino, yo soy druso. En el caso de los drusos, por ejemplo, era muy importante. Nosotros somos drusos. Y como drusos queremos un Estado judío, que haya un Estado judío. Nosotros colaboramos con el Estado judío. ¿Por qué? Y porque el Estado judío nos da una perfecta vida y nosotros los drusos no queremos un Estado druso ni nada que se le parezca. No. Somos una minoría que podemos vivir en un Estado sirio, en un Estado judío, en un Estado polaco. Lo único que nos dejen a nosotros nuestras prácticas y ser parte integral de todo este asunto. Cuando vos decís parte integral de todo este asunto, quiero yo como druso ser parte integral de todo este asunto, no quiero de que por ley tú te definas o definas el Estado judío. Me alcanza con qué es el Estado judío. Yo entiendo, acá no hay ninguna duda. En eso tenía que quedar. El hecho de especificarlo y ponerlo, hacerlo ley, trae más problema de los problemas que quiere resolver. En eso estoy de acuerdo. Y si no existe esa ley, es como tú lo mencionaste, se lo dijiste, no necesariamente tiene que traer problemas. Es un Estado identificado como un pueblo, en el que viven otros pueblos, otras religiones. La libertad religiosa en Israel es amplia, total, más amplia que en Francia. O sea, en Israel no hay ninguna musulmana que vaya con el paño en la cabeza o eso tiene algún problema. En Francia sí, o sea, la Francia liberal sí, pero en Israel no. Es decir, no hay ningún problema ni con la comunidad cristiana, ni con la comunidad armenia, ni con la comunidad árabe, desde el punto de vista religioso, absolutamente, absolutamente. También son respetados fuera del asunto religioso, respetados culturalmente. Hasta inclusive en demasía. Hay mucho ahora, por ejemplo, hay un problema con el poder del Estado con respecto a comunidades culturales, si lo quieren llamar así, o étnicas, como los beduinos. Muchos beduinos mismos se preguntan por qué el Estado no interviene. ¿E interviene en qué? Como el Estado quiere ser muy abierto con las comunidades, entonces los beduinos pueden, yo qué sé, casarse con 8 mujeres, tienen su propia ley consuetudinaria. Últimamente han desarrollado una nueva profesión que es mafia, dinero, plata, armas, en fin, etcétera, etcétera. Entrar hoy en día en las comunidades del Negev es arriesgarse a que te balen, pero no por asuntos
de identidad nacional, por asuntos de plata, drogas, en fin, etcétera, etcétera, que tiene que ver con mucha plata que entra y mucha permisibilidad del Estado. Muchísimos dicen el Estado tiene que intervenir y no dejar ni siquiera, digamos, digamos, eso es una gran pregunta en teoría política en el asunto de, digamos, la multiculturalidad. Es decir, tenemos que ser abiertos a que la comunidad permita a un personaje, una persona casarse con 7 mujeres, o tenemos que respetar o ayudar a respetar el derecho de la mujer, aunque sea intervenir en la comunidad. Eso sucede muchísimo. Hay muchísimas, inclusive mujeres árabes y beduinas que exigen que el Estado intervenga, como diciendo, no, no, primero mi derecho como mujer y después como parte del grupo comunitario. Israel ahí quizás peca demasiado por el lado de querer tener, digamos, una posición abierta con la comunidad. Punto. Se puede perfectamente, se puede ser un Estado, si lo querés llamar así, etnonacional y ser sumamente liberal. No hay ningún problema con eso. Y cuidado, tiene ese Estado elementos discriminatorios sociales. No tiene por qué declararse como tal, pero los tiene. Porque obviamente, por lo que estás diciendo, el Estado se define como Estado judío. Para el que no es judío puede ser un problema, como no, generalmente no lo es. Tiene al lado 20.000 estados diferentes de toda la forma que quiera. ¿eh? Lo importante es que las minorías que viven dentro de ese Estado judío, en definitiva, es lo mismo que decir, bueno, este Estado, por definición, es un Estado secular. Y bueno, y si yo soy súper católico, súper musulmán, ¿qué hago? O súper judío, ¿qué hago? Y bueno, te las bancás. ¿Por qué te las bancás? Porque, bueno, porque el Estado secular, en definitiva, te permite cierta autonomía, pero cuidado, que el Estado secular, en el caso del Estado francés, te lo dice muy claro, no te pases de la raya, siendo muy cuidadoso del asunto demográfico, por eso toda Europa está con la idea de que no vengan más inmigrantes. No es simple el asunto, la discusión no es simple para nadie. Es como diciendo, si quiero mantener mi Estado secular, liberal y eso, no necesito tanta gente de este grupo étnico que viene. ¿eh? Eh, Suena racista, obviamente. Es la discusión que se está dando hoy en día. Lo podés llevar a un nivel de racismo, lo podés llevar a un nivel sumamente moderado, en donde sencillamente se mantengan las bases de un Estado culturalmente definido por un grupo étnico y con libertad para todos. Si tú le preguntás mañana a, a los vascos qué quieren hacer, o a los catalanes qué quieren hacer, o a los escoceses qué quieren hacer, te van a decir muy sencillamente, queremos un Estado etnonacional, un Estado vasco, queremos Euskadi, punto. Ah, ¿y cómo van a vivir los españoles aquí dentro del Euskadi famoso de ustedes? Perfecto, que vengan y vivan, que no hay problema, no hay problema. Pero ¿y el idioma? Ah, no, el idioma va a ser el euskera. ¿Y cómo? Y bueno, si usted quiere trabajar mañana, supuestamente va a haber un Estado vasco, y si usted quiere trabajar en la administración pública, quiere enseñar en la universidad, o hoy en día, si uno quiere enseñar en la universidad, tiene que enseñar en euskera, tiene que esto, tiene que lo otro, o sea que apréndalo. Ahora aprenda usted, si quiere aprender euskera, es más difícil que convertirse a, yo qué sé, al judaísmo, al islam, a lo que sea, es dificilísimo. O sea que te están poniendo parámetros culturales para definir el Estado. Si usted está en Cataluña, más o menos quieren más o menos lo mismo, un Estado catalán. ¿Y qué quiere decir eso? Nada, historia catalana, esto, lo otro, obviamente aprenda el idioma. Y el que no, y bueno, sí, no hay problema, puede vivir acá perfectamente.
pero cuidado, como dice, no me desafíes, no me desafíes. O sea, si vos sos español y estás en Cataluña, no me desafíes. Sí, tenés derecho, pero yo también tengo derecho a movilizar la mayoría catalana para hacerte entender de que el Estado va a tener una bandera catalana y esto y lo otro, y no pasa nada. Fronteras abiertas, vení para acá, yo voy para allá, cuando hablamos español y todo, pero un idioma español va a ser catalán y a otra cosa. ¿En qué se peleaban Irlanda, al final de cuentas, en no ser parte o sea, Irlanda del Sur, católica, republicana, no ser parte de Inglaterra? Una identidad irlandesa. Una identidad irlandesa, ¿no? Que tiene que ver con el catolicismo. Ah, sí, sí, bueno, bueno, perfecto. ¿Y qué va a pasar con los que no son? Ningún problema. Pero ese asunto de tener una cultura dominante puede ser un tanto discriminatorio, pero hoy está como quien se dice en boga y no le veo tanto problema e inclusive le veo más solución que problema. Más solución porque yo personalmente soy de los que creen en esa necesidad de, de cultura nacional, sí, de tener una base ahí de pertenencia, de sentirse como parte de. Y para los, como que se dice, los que vienen, los ingresados, tener posibilidad de integrarse a eso es algo bastante satisfactorio también. A muchísimos les gusta mucho eso, sentirse parte de una distinción. Yo lo veo bien.